Aegis, a word, s'il vous plaît. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Vale, probando. Aquí, ¿cómo estáis, chicos? Otro vídeo directillo más de Steelrising. Vamos a continuar un poquito donde lo dejamos. Y bueno, vamos a resumir el anterior capítulo, ¿no? Bueno, estuvimos siguiendo en curso la misión principal. Y un par de secundarias. Básicamente estuvimos explorando la Cité y Luxemburgo. O sea, ambos mapas, ¿no? Y bueno, básicamente nos enfrentamos al alquimista, al tesorero y acabamos con un par de amiguitos autómatas y nada, hemos hecho nuevos descubrimientos. O sea, básicamente la caída del por qué están saliendo los autómatas y el por qué está eligiendo los objetivos adecuados, ¿no? ¿Por qué lo tenemos así? Así que nada, vamos a continuar. ¿Esto por qué está así? Esto es un cofre, parece que están aquí hablando, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito esto y nada. Espero que lo disfrutéis y que lo pasemos muy bien este directillo. Que siempre es de agradecer ese apoyo y vamos a ver qué tal se nos da esto. No sé si lo acabaremos, ¿eh? Pero bueno, al menos avanzamos un poquito y haremos lo que podamos. Así que nada, reírse, risa, disfrutemos y ya está. Vamos a probar esta joyita del Souls-like que está siendo muy interesante y me está gustando mucho y lo recomiendo bastante. Así que vámonos. Vamos a... Vale. Voy a hablar con un par de personas. A este ya hablé con este señor. ¿Este quién es? Ah, este es el de la Fallete. Este ya hablé con... Aegis, a word, s'il vous plaît. A ver qué me dice este. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Sí, cuenta. Do you have a few moments to spare for me? Sí. Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Eso me suena. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. Hostia, no me jodas, acabo de sacar a Nicholas Flamel. Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Bueno, eso Not dice. him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Ahora comentaremos Nearly 2 cositas months sobre ago, Nicolas the king Flamel, forbade que tiene anyone from historia setting foot el inside the personaje. Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. Está jugando con la My tumba de thoughts Flamel. exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. No. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Where is this tomb? ¿Dónde está esa tumba? In the Eso church's quiero saber. crypt.
The priests always ensured that it remained undisturbed, No. despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Bueno, no pasa Ages. nada, me los acabo Oui, mon cargando. père. Will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The ¿Tienes la penitence llave? door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's Ya only está. opened on Good Friday, La but zona this que no year, podíamos abrir I had se the puede honor abrir. and good fortune to lead the procession. Bien, bien, Here bien. is the Eso me key. interesa a mí. Yo quitaba Goodbye, la mon llave père. por este. Vale, ya hemos hablado con este. Vamos a hablar. Ay, ¿qué hago? My Cuéntame. respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. Monseigneur, eh? We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Méry. No The pasa path nada. that led us to this convent was not an easy one, believe me. Bueno, Goodbye, Monseigneur. como tuve que Allez, mon despejar el père. camino. Aegis. Este también quiere hablar conmigo. No sé de qué, pero algo quiere hablar. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. What do you want to talk to me about? Have you Eso, ever eso. heard of the Club de Massiac, Aegis? No. No, Monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, Vale. just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Vale, Those from entendido, chaval. Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money. Their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, vamos. my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between two planters from Bastère. La Bastille, If tío. they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create Estabas sleepless slaves, Ah, sí, des chungo, esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, problema. we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The Toma, truth te lo is, dejo hablado. you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. En verdad, en What would verdad, happen estás to all these utilizando people el... if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that Pero every todas formas reform debe- must be haz approached imprudencia. with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. Ya se There está you will uniendo not todo find Dios a la slaves, conversación, but ¿eh? workers who earn a weekly wage. And my Toma. plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Otra vez. Massiac alive. Están enviando para ir para arriba y para abajo, tío. Están pesaditos, ¿eh? Vale, este también tiene algo más. How was your search at the Vaucansons' home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson running from the Comte de Cagliostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the El Jardin Jardín de de Luxembourg. Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Athénaïs jumped out from our hiding place like a wild animal.
was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. Ah, I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de no, Mirabeau esa advised me to... conversación ya no hemos tenido. I know my... but I've never given... Où est-il, ce brave homme? He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Ah, no, pues no. Intriguing indeed. Ah, no, 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 no. Yo pensaba que sí, pero no. Espérate que tengo que obtener el vitrolo. Have you located Athanasius' hiding place? No. Look No, no. carefully. No pasa nada. Would you happen to know where I could find some vitriol? Ahí, Sulfuric ¿dónde acid. está? Of course. ¿Dónde lo Combined tienes? with sea salt and green copperas, we use it to polish the lenses of our telescopes. But I don't know how much we have. You would need to go to the Louvre and take a look at the observatory's storeroom to find out. No, el If you Louvre, will allow tío, me no. to. Of course, madame. Here is the key. Ah, toma la llave. Goodbye, Monsieur. Da la llave. Y a ti, aquí, también tengo más Monsieur cosas Lavoisier. aquí. What can I do for you, Aegis? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis, is everything all right? Eh, Goodbye, Monsieur Lavoisier. hostia, tengo que informar de los hallazgos hasta la reina. Ah, coño, también tengo que... Monsieur Lavoisier. What can I do for you? I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I Exacto. ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? Eso, eso. I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Igual tiene algo. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. Yo la llamo He has bestia. left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. Ahora hay que inspeccionar la But given the caja. circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. No puede. I did not find the warehouse. Vraiment? It's near Les Invalides. Where can I obtain... I had some, but I can't tell you any more than that. You should ask Vale. my colleague. He uses... Goodbye. Vale. Vale, listo. Hemos hablado con toda la peñusca. ¿Qué tipo de visión tengo yo aquí? Inventario, Joder, toda la matraca de conversaciones que he tenido con esta gente, tío. Qué pesado soy, coño. ¿Cómo? Un asunto familiar. Tengo que encontrar la cripta de Nicolas Flamel. O sea, tenemos un... lo de Nicolas Flamel tenemos temario, Hay que tener que Nicolas Flamel era un alquimista súper famoso en siglo XIV o siglo XV. Básicamente, supuestamente se supone que encontró un remedio para hacerse inmortal, ¿no? Que fue lo de la piedra filosofal. Que bueno, en varios cuentos o historias ha utilizado mucho. También Harry Potter salió, Primera película, que en verdad fue muy buena película, Y eso al final, pues nada, llegamos a ese punto.
Y básicamente se creía que encontró el elixir de la eterna vida. Pero tampoco se encontró nada más. Todo desapareció. Entonces, ahí había algo, seguro. Eso lo de Nicolas Flamel tenía que haber algo, fijo. Así que no sé. A ver, ¿esto qué es? ¿Dónde? Mando 500 de almas. Espérate. Necesito almas. Espera, ¿puedo tener algo en el inventario? Podría ser. Un vial o algún alma. Oh, sí, tengo. Hemos llegado al nivel máximo de la alabarda. Hostia, qué bueno. Creo que hay que mejorar. Había un logro que creo que hay que mejorar del estilo de arma. No todas, creo que es el ataque. El movimiento especial. Creo que es el movimiento especial, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que es el movimiento especial que tengo que tener un arma al nivel. Al nivel 5. Mejor, ¿no? Claro, hay 7 clases. Buah, ahora tengo que ir al escondite, tío. A ver, está un poco a tomar por culo, Está un poco como a 300 metros, ¿no? ¡Pam! No he muerto. Ay, qué bonitas son las noches de París con tanta gente aquí en la zona. Es una maravilla. El monte del Mirador. 200 metros, no sé cómo bajo. Claro, es que eso está activado. Es que yo me tengo que ir a esa zona. Entonces si no me voy, ¿cómo voy a ir? Ah, pasó ese tío. Pesado. Tío coñazo. No, oh, me he caído. Toma, un atajo. Sí, es un atajo. Ah, bien, perfecto, bien, eso está bien. Joder, me ha derribado la mierda esta. La verdad que cada vez los enemigos no son tan duros. Me está resultando bastante fácil. Es curioso porque el otro día vi un
creo que se anunció un juego que va a salir, no se sabe cuándo saldrá la fecha. Es de este estilo, es de este estilo Souls, es en plan rollo como medieval, fantasía o algo por el estilo. No estoy muy seguro exactamente de cómo va a ser la pesca. Pero lo vi y tiene una pinta porque lo que vi me gustó bastante y ojalá salga. Porque últimamente este género está en alza y eso está muy bien porque es un estilo de juego que me gusta un montón porque es un estilo desafiante, ¿no? Al fin de cuentas es una cosa que a la gente le gusta y hostia, dices, pues ni tan mal, ¿no? Al final pues la gente le gusta y quiere jugarlo, quiere probarlo y disfrutar, ¿no? Pero bueno, es un poquito ir probando los estilos en general, ¿no? Pero no, ese juego tiene muy buena pinta y la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo. No sé cómo va a ser exactamente, pero quiero probarlo. Mira lo que hemos encontrado. Atanais's hiding place. A fight took place here. Joder, que se ha librado una batalla aquí. Cartas sobre los ciegos, de Denis Diderot. Hay una nota manuscrita grabateada en la primera página de este libro. Aquí está el sagrado templo de la naturaleza donde huyendo de la compañía de los hombres disfruto de mi amada soledad. Y cuando más cerca de mí siento, ¿quién podría creer que nunca te he conocido? Pero estás aquí, a mi lado, tierna y protectora. ¿Volveremos a vernos de nuevo? Monsieur Diderot, no lo creo, y solo de pensarlo me da escalofríos. Quiero creer en el cielo, mi querida mamá, y creer que estás allí esperándome. APV. Ah, mira. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose cane could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me. Joder, ahora me vas a hacer volver ahí. Cabrones. Ahora tengo que volver al convento, ¿eh? Tu tío manda un logro. Fresca como una lechuga. Usa el refrigerador rápido 50 veces. Toma, había un logro de esto y trofeo. De puta madre. No, tírate. Ahí, abajo. Hay que buscar y seguir continuando por aquí. Los estilos Souls me gustan bastante, ¿eh? Tengo que reconocerlo, que la verdad es que últimamente estoy jugando unos cuantos por este estilo. Y están muy chulos, muy entretenidos. Lo que sí que me gustaría, por ejemplo, que alguna así un poco más, no sé, un poquito más exigente quizás. No sé. O no, yo creo que más que nada es que me atrape que la historia te atrape. Que sea tan coñazo que cada 2x3 te estén matando. No, eso no mola. Eso no mola y eso no, ya lo he dicho yo muchas veces, que eso en un juego Souls no. Cualquier tipo de juego, no fin de cuentas, es que me parece una raro. Que estés jugando tú y estés ahí todo el rato muriendo, que yo qué sé, ¿sabes? O no tengas, no sé, la habilidad adecuada porque te exige un nivel de habilidad del juego que tú no tienes. Lo más probable es que sea así. Y muchas veces pasa. Y tú digas, joder, es que me están matando, es que no sé qué. No, pues no pasa nada.
Entonces, por eso siempre digo que tiene que haber una accesibilidad a estos juegos, porque están muy bien. Vale, pues tengo que preguntar a la gente del convento a ver si saben algo de... Monsieur Necker, Madame? Eh bien, do you come bearing good news? No. I'm not done. Don't give up. Remember, that's No in the... pasa nada. As for the bonds, you'll find it... Espera, que quiero preguntar sobre... Monsieur Necker, Madame? do the names Franciscus Antonius mean anything to you? A ver si sabe algo este señor. Nothing at all. I'm very sorry that I'm of no help to you. Vaya, lástima. ¿Y de Lafayette? Monsieur le Marquis, I'm listening, Aegis. Franciscus Antonius, Este tiene que do saber these algo por names mean huevos. anything specific to you? François Antoine. Hold Sí. on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. ¿Ves The cómo sabía affair algo? took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the El bicho castle nada, where I no me grew up. jodas, tío. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Sabe algo, pero nos ha contado una historia porque lo habrá escuchado. How is pero- your research on Nicholas Flamel going? No, de momento Don't take- eso lo don't hemos, forget eso lo that hemos the tomb dejado is the church, isn't- apartado, ¿eh? Franciscus Antonius, Quiero saber esto. ¿Quién Does coño es that mean Franciscus anything to you? Antonius? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. goodbye, Qué lástima, este señor tampoco. ¿Y usted, caballero? Monseigneur. What can I do for you, Aegis? El monseñor tiene que saber algo. Do the No four jodas. names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Sabía algo, lo sabía. Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Did you go to the Hotel de Massiac? No, aún no he ido. No, not yet. Remember, I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. ¿Sabrá algo este Does that señor? mean anything to you? no. I'm sorry. No, tampoco sabe nada. Qué raro. ¿Y Robespierre? ¿Por qué no puedo hablar con Robespierre? Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, no es- madame. Joder, no le suena a ninguno. Goodbye. Monsieur Bailly, does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine aye. that we're actually looking for someone named François Antoine. François But no matter Antoine. how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. No le suena, ¿verdad? Solo me quedas tú. No me deja hablar con él. Hostia. No le suena. Y Robespierre no me habla. No puedo hablar con él. O sea, pues eso es un problema, ¿eh? Vale, pues si Robespierre no me habla, entonces igual tiene que haber más gente. Aún tengo que hablar. Voy a viajar a ver qué pasa, coño. Vale, nosotros estamos... Bueno, nosotros somos en Luxemburgo. Tenemos koalas inválides, chaval. Buah, tengo que ir al hangar. ¿Qué hangar? ¿De qué hangar estamos hablando, tío? Tiene que haber algo ahí. ¿Dónde está la reina?
I have already passed by the Église Sainte-Marie. I can get back there quickly from here. Claro. Ah, inspección a la iglesia Sainte-Marie. Ah, que son dos sitios, hostia. La pólvora. Esto no estaba, Barrels were stored here and rolled away. These grooves prove it. Sí. Traces of gunpowder. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. Esto es un uniforme ensangrentado. Pues han movido la pólvora, pero poco más. This coat of arms. It's from the Es de la Bastille. Bastilla. Joder. Ahí me da que sí, a mí me da que sí se lo han llevado o algo. Claro. Pasa sangrentada toda la pesca aquí. Vale, pues nada, tenemos que ir a la iglesia, a la iglesia Sainte-Marie. Vamos a investigar. A ver qué nos comentan. Sube. ¿Por qué no sube? Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Los dos tesoros. Encontrar a Susan Necker. Ah, Susan Necker tiene que estar en las catacumbas. Claro, es la mujer. Bueno. Se motiva. Tenemos la llave a usarla. ¿Ves? Sabía yo que tenía que haber alguna manera de entrar aquí. Vamos a investigar. Esperemos que la señora esté viva. Si no sería una putada para el señor, Ojo, Uf, había un poco... Hacerse el muerto es una cerda. Vale, o sea, se están haciendo los muertos encima. O sea, que se pueden ir un poco a la mierda los autómatas. Encima están aprendiendo a hacerse los muertos, tío. O sea, que se quedan ahí, en plan... Ahí hay alguien, Y yo veo gente, Ah, esquiva.
Es que tengo más coñazo el de las cadenas. Te lo juro, ¿eh? Qué personaje más coñazo. Mira, se hace un Matrix ahí. ¿Hay alguien ahí? Hay un montón de cadáveres, ¿eh? No sabemos si al final es o no es. No, las esencias me valen, así puedo subir un poquito las absorbo y consigo un poco de nivel, que también me interesa, ¿no? Vale. Buah, las catacumbas no me gustan nada de lo que se está viendo aquí. La música porque es tan tétrica, tío. El bicho es más grande que el otro, ¿eh? Es más grande que el otro. Es de fuego. Cañones. Cañones no te dan empanar. Pero esos bichos que cada vez más grandes, ¿o qué? ¿De dónde los sacan? Tiene que haber una fábrica, tío. ¿Dónde me está emitiendo? ¿Qué catacumbas son estas? Ah, mira, una escalera. Pudo haber subido por aquí, en verdad. ¿Cómo? ¿Palos de Monción? ¿Qué cojones estoy yo? Mira. No me voy a liar a tiros aquí con esta gente ahora. So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. Ah. Me van a dejar... Joder, macho. Joder. Vale, diario. Aquí no hay... No hay, habría que ir a Luxemburgo. Me están haciendo dar un montón de vueltas, tío, para hacer las misiones. Es como que pasa un poco, no sé. ¿Qué pasa a ellos? Al final van a acabar matando. Bueno, pronto esto. Vale, vamos a continuar la misión. Vamos a informar a este señor de dónde está su esposa. Vale, Luxemburgo. Es que dice que con... Es que el otro no me deja moverme. O sea, no sé qué coño hace el otro, sinceramente. Vale, vamos a subir por aquí y a ver qué nos cuentan.
Dice, hola, buenas noches. O sea, igual el otro sabe algo. Madame? Eh bien, do you Traigo come buenas bearing good noticias. news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? No. And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Sí. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, messieurs. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. En verdad, Unlike tienes you. razón. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Hostia, qué dilema. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Bueno, eso no lo Ages. sabemos. No member of this assembly can force your hand. The choice is yours. Hostia, To ¿qué whom puedo will you hacer? entrust Monsieur Necker's bonds? The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Claro. Es que son unos perros, ¿sabes? Ya están diciendo que quieren que haga yo. Ah, So ya how habla is con Monsieur Robespierre. Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. He's holed up in the quarries of Montmartre, hiding from the Marquis de Lafayette. I found a cane engraved with the Vale, name ¿sabes Franciscus algo, Antonius. Robespierre? Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. Está I know an pensando, está Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. Joder, se His llama surname is Momoro. Momoro, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. No lo sabemos. I have yet to procure Monsieur Necker's bonds. You don't intend to leave them to the king, do you? No, No. that is out of the question. That's good to hear, quoi qu'il en soit. If you... Goodbye, Miss. Vale, perfecto. Pues no tenemos que preguntarle a más gente, pero no tenemos más información al respecto. Vale, le hemos dado... El otro señor ha cogido y ha dicho, toma, anda, me voy con mi esposa, mi hija y dejo las acciones. O sea, uno de los hombres más ricos de París.
se ha pirado. O sea, ha dicho, a fregar. Vale, vamos a hacer un poquito las misiones secundarias aquí, a ver qué nos cuentan. Este señor ha dicho, toma, me has dado las acciones, pero verdaderamente si te das cuenta ya están hablando de temas económicos, básicamente. Él prestó ese dinero a la corona con el contexto de que se lo devolvieran, con lo cual cuando se lo devuelvan, se lo tienen que devolver con intereses, obviamente. Should I go to the Tuileries to examine the safe? There may be a way to force it open. I can get to the Tuileries Palace via the Louvre. Then I should be able to enter it through the courtyard. Es que es increíble, te lo juro. O sea, el nivel de... Por el tema del dinero, tío. O sea, eso es una putada. Vale que yo te presto dinero, vale. Pero, tío, yo te lo devuelvo normal, no con intereses. O sea, es una parte increíble, ¿verdad? Hostia, estos me los cago en vuelta. Mira cómo se va. Puto. A ver qué hay aquí. Vamos a ver una patada aquí. Me recuerda a los... Este me recuerda un poco a los soldados. No sé de qué juego me recuerda, pero me recuerda a... Súper extraño, ¿no? Buenas noches. Hay alguien aquí. Haciendo dar un poco de vueltas, ¿Qué es esto? The lock wasn't forced. Whoever opened it had the key. Monsieur Necker's bonds are still there. There's something engraved on it. H.G. Riquetti. Comte de Mirabeau. Plantar cara al conde de Mirabeau. Whoever broke into this safe left behind the most valuable thing in it. This doesn't make sense. No. Hostia. El conde de Mirabeau. Son secretitos. Habrá que plantarle cara al tío. Sí, podemos ir por aquí. ¿Dónde he mirado? Sabía algo del niño del fin. Tranquilidad. Creo que un recibimiento aquí y me están fusilando, tío. Mi pregunta es, si le doy las acciones al otro, ¿qué pasará? ¿A uno ahora? Hola, conde. I have just come from the Tuileries.
The armoire de fer has been ransacked. Diable. Someone beat us to it. This is very unfortunate. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu. How dreadful. Ah, pero sabes tú Dreadful algo. indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A Culpable. dueling pistol. With your name engraved on its plate. Oh, Oh, May vaya. we? You're right. It is my Sí, pistol. pistola, It was qué casualidad. stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Versailles. Oh, no. But how on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. I'm going to have a look around. With your permission, of course. Claro, claro, claro. Well, claro. since I'm in no position to dissuade you, No puede usted disuadir. No, no puede, no puede, no puede. No puedes disuadir. Ay, ¿qué es esto? Hay algo que no. Ah, eso es un fragmento de carta, pero no tenemos más información. You appear to have burnt these papers in a Sí, hurry. sí, los ha quemado, I'm los ha eager to quemado. hear your explanation. Estás escondiendo it's nothing cositas, at all, I assure you. Frivolous letters that were cluttering my desk. Ya. I find your defense unconvincing. A mí Why tampoco. won't you tell me the truth? You don't understand. This is a matter of the utmost importance that I cannot Ah, discuss with a perdona. creature such as yourself. I am an automat, monsieur. This is true. But I serve the Queen. And my only aim is to put a stop to the crimes that have Básicamente befallen es the su kingdom. verdugo. Juez Well. verdugo. Know that you're not alone in serving the Queen. What was in those letters you threw into the fire? My private correspondence with the King. I had a key to the armoire, which served as a mailbox. Are you conspiring with the king? No, you don't understand. I was something of a shadow advisor, a diplomat, working in complete discretion. I feared his stubbornness would lead the kingdom to ruin, so I tried to reassure him regarding the aims of the Third Estate. But when Vaucanson told me what happened at Meudon, I realized it was a lost cause. De Vaucanson, tío. You claim to be a friend of the Queen. Sí, dice que es The king amigo. has gone insane. After what happened at Meudon, that much is clear. We can no longer expect Que va, any se ha vuelto loco. leniency from Se quiere him. cargar a todos. Hence my support for his wife. She's a headstrong woman, and much wiser than she lets on. You must know that she means to put her youngest on the throne, the young prince, Louis Charles. A regency would restore peace and unity to the kingdom. Then all that would remain would be to establish a constitution. I have the support of the people. They trust me. I'm the only one that can bring about these Pero reforms. si el pueblo está destrozado, que... I found your Bájate, ¿eh? pistol in the hands of a dead man. Who was this unfortunate soul? Mathieu, one of the servants I had sent to retrieve the letters. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use to him against the Vale, king's me lo creo. Ottomans. Tell me, what happened at Meudon? It's all here in this letter, written in the king's own hand. Ah, Please, cuéntamelo. give it to the queen. She must learn the truth. Why were you in such a hurry to destroy your correspondence? The letters contained sensitive information about my Third Estate colleagues. Tercer Estamento. If it had gotten out, I would have surely lost my allies' trust, as well as any hope of establishing a regency along with it. Ah, secretitos, corruptelas. Vale. El ave Edward de Filmón. Padre, a usted que fue mi confesor, a usted que siempre supo escucharme y entenderme, y que me apoyo en el ciego bien en el que propio Dios decide abandonarme. Hoy debo confesarle el peor de todos los crímenes. Le confieso que yo maté a mi hijo. Pedí que la administración
veneno que acabó con su vida, creyendo que estaba realizando un milagro de la magia más siniestra. Pensaba que le daba un cuerpo milagroso al niño que los médicos declararon condenado por fane en el alma de mi amado hijo. Su inocente alma está ahora atrapada en una repulsiva jaula de metal. Transformé a mi hijo en una criatura maldita, medio hombre, media máquina, que lucha por destruir los muros de la prisión que le esperábamos, que pudiera contenerlo. Su único deseo era reír y empaparse de la belleza del mundo, y lo entregué al terror, la locura y a la más extrema de las soledades. Solo tengo un deseo, Dave, devuélvame mi fe, su rey, se lo ordenará. No deseo el vacío de los filósofos. Quiero eternidad para poder expiar este infame crimen. Quiero un tribunal celestial para poder ser juzgado por mi creador. Hostia, qué cabrón. Hostia, entonces su hijo... Pero él no está muerto. El niño no está muerto, sigue vivo. Lo ha convertido en una especie de máquina o algo, algo encerrado tiene. No me jodas, tío. ¿Qué es esto? Ah, monedas de carruaje, ay, qué cabrones. Vamos a ver. Tengo cositas de la boutique. No. Vocación de relámpagos. El escudo. Nah. Llave de módulo. ¿Cómo que de llave de módulo? Mejoras. O sea, tenemos será movimiento especial, contraataque. Movimiento especial, cuchillos voladores. Contraataque. Escudo, ataque de distancia. Ese sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No estoy seguro de cuál se refiere, ¿eh? Mira el abanico, tío, parece lo que lo comía. Que te lo juro, tío. Me pongo el abanico y me empiezo ahí, parece que los de lo comía. Bienvenidos, bienvenidos aquí. ¿Qué pasa? Bienvenidos aquí al directillo. Continuamos de Steelrising. Juego integrante. Estamos descubriendo nuevos secretos, nuevas revelaciones, nuevas conspiraciones, corrupción. Tiene de todo. Lo tiene de todo. No me voy a parar con ellos, Aquí está. Esa es otra cosa. Vale, tengo que tener que me están siguiendo unas cuantas personas, ¿eh? Quieren jugar conmigo a la chinchilla. Espera, walking in place. Mira lo que he hecho. Me tiraba ya lo vampire.
Este cofre está... Este es un cofre que está cerrado por algún motivo. Y yo quiero abrir ese cofre y no sé qué coño es, tío. Uy, qué tramposo. No. ¡Ey! Vamos a utilizar aquí la llave para encontrar cosas sinuosas. Tenía un almacén con cositas. A ver qué tiene aquí. A ver qué es esto. Abanico de Lady Macbeth. ¿Cómo? Tengo un abanico de los de locomía. Aquí lo tenemos. Darle el vitrilo a Monshirle de la Vichir. Los faroles de los muertos. Bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto. Es verdad, tengo que saltar al otro lado. ¿No puedo subir por aquí? ¿Qué mierda es esta? Oh, la puta. ¿Puedo saltar por ahí? No. Es verdad, ¿por qué tengo que saltar si tengo que ir a una puerta? Me había olvidado. Bueno, mira, unos cuantos amiguitos, pero no pasa nada, me lo acabo cargando. Sin problema. Es la vista del sitio. Tenemos que una conversación. Oh. Vale. ¿Qué hay en la Cite? Tenemos que llegar al hotel. Y también están las catacumbas. La tumba de Nicolás Flamel, de la piedra filosofal. A ver si me hago a ver si la encuentro y me quedo con ella y para mí todo. Vamos. A ver. Vale. Pero... Ah, le tengo que dar las acciones a uno de ellos. Hostia, ¿a quién se la doy? Esto no puedo abrirlo. ¿Por qué no puedo abrirlo? ¿Cómo que no puedo abrir esta parte? Escúchame. O sea, ¿cómo cojones tiene lo abierto esto, tío? Es una entrada aquí. Vale, hay que investigar el hotel, Nasiak.
Oba. Uy, esa puerta la han abierto. O no, o ya estaba. Ahí te has quedado. Vale, pues uno menos. El musiquitas con la trompetita. ¿Qué haces? Estaba dormido, ¿no? Me he despertado ahí como que no quiero la cosa. ¿Qué parece esas vistas? Hostia, mira la catedral de Notre Dame. Ya. Es ahí. Bueno, es ahí, ¿no? Muerto. Este no me ha visto, ¿no? Se ha quedado así en modo tonto. Oh, no. El ataque pesado es lo mejor. Le hace un daño curioso. O sea, es una puta pasada. Mira lo del afilador. El afilador a la puerta de su casa. Mira. El afilador ya no tiene trabajo. Me ataca, tío. El coñazo de bicho araña. No se han enterado. Mira. Muerto. Pensaba que me lo iba a cargar. Pensaba que me iba a descubrir. Y no me descubierto. Esa joda. Mira cómo se encuentra. Ah, amigo, ya está. Hemos dado la vuelta así tonta, pero hemos llegado. Eso de ahí, hay un objeto ahí. Sea lo que sea, lo quiero. ¿Dónde iba? ¿Me va a atacar? ¿Me iba a atacar? ¿Lo habéis visto? Me iba a atacar así por la espalda. A traición. Vale. Y aquí tenemos ahí el amigo de los niños.
había muerto. Me lo he cargado, pobrecito. Qué poco ha durado. A ver qué es lo que tenemos aquí. Nada, aquí no hay nada. Vamos a ver. Ah, pues subir por aquí. Puedo venir por aquí. Para conseguir eso. Vuelvo otra vez aquí. Salto. Y... Vale, vamos a investigar qué ha pasado aquí. Aquí hay un cofre. Esto en principio nos suelen soltar objetos importantes. Mosquete de real, toma. Han dado un nuevo equipo. The field with the dead tree. I might be able to stop this experiment. Estimados honorables miembros del club del Hotel de Messiac, he tomado nota de los recelos expresados en el informe más reciente de su organización. Estoy dispuesto a demostrarles sin demora que mi proceso ya es operativo. Mañana, al caer la noche, vaya con sus asociados al favor de Grow Calio al lugar conocido como el árbol muerto. Allí podrán ser testigos de lo rápido que mis esclavos sin sueño ejecutan sus labores. Atentamente, el conde Alexandre de Caligostro. Ese lugar ya sé cuál es. Ya lo he visitado. Sé dónde es. Sé dónde es. Tengo que ir a ese sitio. Ajá, es así. Sé qué sitio es. Es donde está la fábrica del Mirabeau. Un sitio que ya descubrimos y no fuimos a él. Esta vez sí vamos a ir. Sabía yo que era dar una misión o algo. Vale, pero vamos a acabar la misión del Nicolás Flamel. Quiero descubrir que esconde la película. Y me pega. Buah, la cripta es esa, Tengo mejoras. Podría mejorar algo. Podría mejorar la... Hostia, esto está en la salud también. Buah. Yo cada vez me pidirás. Cada vez me está pidiendo más. Para todo. No sé si me sale rentable. Mira, la puerta donde no podíamos abrirla, la hemos abierto. Yay. Hemos descubierto una nueva zona. ¿Ves? Es que en algún momento nos lleva. Todas estas misiones nos llevan a algún lado. O sea, ¿sabéis qué juego se me viene a la cabeza? Bastante chulo. Y de juego rolero así también. Yo no diría que sería yo no diría que sería Souls. Bueno, aunque podríamos decir que sí, tiene toques Souls. ¿Qué hace? En plan rollo... Vale, ahora que me lo he cargado, os lo digo. El Vampire. Es un juego que me sorprendió un montón. Creo que es el primer juego, fíjate tú, que jugué en el Game Pass de suscripción, que me llamó la atención.
Porque yo aquel verano, o sea, yo siempre compraba juegos y tal, no sé qué, compraba los juegos y yo no sabía, yo veía la suscripción esta de Game Pass como algo nuevo, ni siquiera sabía qué coño era. Exactamente, ¿sabes? Y lo veo y me encuentro, hostia, ¿qué coño es esto del Game Pass? Y lo veo y tal, y me encuentro que, bueno, tiene un montón de juegos, que si no sé qué, así descubrí el Game Pass, ¿no? Y dije, bueno, voy a ver qué tal es esto, no sé qué. Y probé ese tal juego Vampire. Ese juego básicamente estás en Londres, llena de vampiros, con clanes vampiros y cazadores de vampiros, ¿vale? Pues tu cometido en el juego pues, básicamente es descubrir quién te transformó en vampiro, ¿no? Y pues intentas resolver el misterio, ¿no? Acaba de matar el gilipollas este. Pues bueno, lo que intentas el misterio, intenta pues saber quién te asesinó y te ves en un conflicto con clanes vampiros, con los cazadores, y te encuentras que la situación es peor de lo que tú pensabas. Y tienes que ayudar a la gente, porque claro, hay humanos que básicamente están sufriendo de la masacre esta. Tocando los huevos. Y básicamente vas resolviendo, vas abriendo nuevas zonas en la ciudad. Tienes un hospital donde básicamente tienes que ayudar a la gente, porque hay gente que se infecta y tienes que descubrir, pues ayudar aquí o no sé qué. También tienes una moraleja. Y por ejemplo, puedes decidir, o sea, por ejemplo, chupar la sangre o no. O sea, básicamente, o sea, cuanto más veces le chupes la sangre a los humanos, ojo, más te transformas en un vampiro sanguinario. Cosa que, por ejemplo, si no lo haces, no es tan fuerte como si lo haces de la otra manera, si chupas la sangre de los humanos. Pero pierdes moral humana. ¿Qué pasa? Ahí, por ejemplo, hay unos logros y trofeos en ese juego, que yo lo jugué, y era de básicamente no matar a ningún humano. Cuando matas a un humano es así, o sea, chupándole la sangre. Tiene que ser algunos personajes en concreto, no todos, y tú decides si matarlos o no. No tiene muchas opciones en esa aspecto. Lo hace bueno. Y ostras, estuvo muy guapo el juego, una sorpresa muy buena para mí. Un juego que recomiendo, que no sé si lo subiría al canal, porque claro, yo me lo he pasado ese juego, claro, ya tengo todo completo. Pero también te digo que no me importaría jugarlo de nuevo. Porque claro, con tantas opciones actualmente, pues es repetir ciertos juegos me parece un poco... no me motiva, ¿no? O sea, tiene que ser algo nuevo, jugado con la atención, entonces sí. No un juego que ya he jugado, que me lo he pasado todo, que no sé qué. A ver, mira. Como no puedo hablar muy fuerte, voy a subir un poquito esto. Creo que ahora debería escucharse un poquito mejor. Sí. Creo que sí. Mejor, ¿verdad? No, es que a ver, no quiero hablar... O sea, yo de por sí tengo la voz un poco fuerte cuando hablo. Y ahora estoy intentando hablar un poquito más tranquilo, más relajado. Y bueno, subo un poquito el volumen de la voz para que se me escuche un poquito más, ¿sabes? Aquí se configura, ¿no? En plan rollo como DJ, pues DJando. Ese DJa. Debería haberme dedicado a ser DJ, ¿sabes? Hubiera estado en Ibiza tocando ahí, haciendo mezclas de mierda. Sacando pasta. En vez de pelauvas. O sea, así te lo digo. Dilo. Han muerto. Una ha explotado y el otro ha explotado.
Los 3 han explotado. Bueno, no, uno me lo he cargado, que le joda. El perro bomba, tío. Aquí buscando por las ciudades de París la tumba de la cripta de Nicolas Flamel, el creador del elixir de la vida, la eterna inmortalidad. Nunca supimos si eso fue verdad o fue mentira, ¿no? A fin de cuentas. No lo sabemos, porque como nunca se sacó a ciencia cierta, pues no lo sabemos. Pero quién sabe, ¿no? ¿Sabes? O sea, si yo hubiera... Mira, hay una cosa que sale... No sé si sale en el... No sé si en el... Lo he visto en algún vídeo o algo. De... Si fueras... Si, cuando te dicen, no, si eres vampiro... Es una triste vida porque eres un solitario que no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, vamos a ver. Si yo tengo los poderes de un vampiro que puedo coger... soy inmortal. Vale, no veo la luz del sol. Me chupa un huevo. Salgo en la oscuridad. Total. Para lo que hay que ver por el día. Y si no, ya te digo yo, que si hubiera clanes vampíricos ahí, se meten ahí una especie de crema solar y todo, ¿sabes? Para cubrirse. Y son transilvanos. Vale, te tomas... ¿qué tienes que chupar? Un poco de sangre, no pasa nada. Seguro que seguro que hay ahí un mercado para ello. Ya está. ¿Qué más? Te dicen, no, es que la vida es muy triste, es que si eres un vampiro pobre, yo digo, vamos a ver, si yo puedo coger y engañar a la gente, manipular a la gente, ¿cómo cojones no voy a tener yo dinero? Si yo me voy al del banco y le digo, sácame la pasta, y me va a tener que sacar la pasta. Si yo he vivido miles de años, yo si fuera un vampiro, si yo no hubiera llegado a nada en 2000 años, es que me clavo una estaca. Es que, o sea, un vampiro pobre. O sea, soy inmortal y ¿tú te crees que siendo un vampiro no voy a tener pasta? ¿Estamos tontos o qué? O sea... No, con pajitas sería si no pudiera, sí, pero como tengo colmillos aún... Entonces, la situación es diferente. Aún se sigue conservando la tierra. Por ejemplo, el humano promedio, ¿cuánto te dura hoy en día? 80, 90, 100 años. Yo de repente he visto gente de 90 años que parece que tiene 50. Yo digo, ¿qué coño has hecho? Escúchame, ¿qué tipo de magia has utilizado? Cuéntamelo. ¿Has chupado la sangre? ¿Has hecho algún sacrificio? Dímelo. Me apunto al gremio. O sea, ¿qué más me da? Igual que una señora, no sé si es verdad, una señora que nació en el 40 y algo, le dice, tengo 98 años, no sé qué. Y yo digo, pero si parece, yo la señora de 98 años parece que tiene 40 y pocos. Yo sí está mejor que algunas de 20 y de 30. Y yo digo, ¿qué cojones ha pasado aquí? Yo veo mujeres de 90 ya están cascadas ya que no, la vida no puede ya. Y veo a esta señora y digo, coño, pero si no parece que tiene esa edad. Si está mejor que la hace 50. ¿Algo ha pasado aquí? O sea, a mí ya me contarás qué tipo... O sea, yo puedo coger y pagar al mejor cirujano, que si Botox, no sé qué. Pero eso hay un límite. Eso yo no lo puedes mantener. Yo he visto cosas que han hecho con el Botox y vale, lo mantienes y tal, pero llega un punto que ya no. ¿La edad es la edad? Pues no, tío, yo no sé qué coño hace esta gente, tío. Hasta el marido, tío, que tiene también la misma edad casi. Y no, el marido es más mayor y parece que tiene tranquilamente 60. Yo tiene 105 años y tiene 60 ya. Y me parece que tiene 60. No. Tío, ¿qué tipo de magia y brujería has utilizado, tío? ¿Qué alquimia? Cuéntamelo. A ver. Aquí la gente utilizando, yo qué sé. ¿Sabes? Hay un juego que compré hace un mes o así. Es Vampire, se llama. Es otro juego de vampiros, no tiene nada que ver con el Vampire.
Es diferente. Básicamente son clanes vampíricos, ¿vale? No sé si hay mucha acción, no lo sé. Habrá que mirarlo, lo probaremos en el canal. Y básicamente tienen bancos de sangre, que si negocios turbios, que si no sé yo. Digo, ¿qué pasa aquí, tío? Los vampiros haciendo negocios. Claro, tú imagínate en la sociedad actual si hubiera eso. La gente dice, no hay vampiros. Y yo digo, mira, te digo una cosa. Si a mí me dicen que hay clanes de vampiros, actualmente me lo creo. O sea, he visto cosas peores. O sea, el otro día que descubrieron así. El otro día salió una noticia donde que habían descubierto una ballena que supuestamente se había extinguido hace 400 años. ¿Cómo hace 400 años se había extinguido y ahora aparece la... O sea... Yo lo sigo diciendo. Si ese bicho, si hay ballenas que siguen por ahí pululando, peces que aparecen de repente, que se habían extinto hace 2000 años. Mi pregunta es... ¿No puede haber ahí algo más? En el fondo del agua. Yo no voy a decir, por ejemplo, es que yo no voy a decir, por ejemplo, como los indicios, ¿no? Como estos programas que salían en los documentales, ¿no? El de, por ejemplo, el de Sirenas al Descubierto. Estos documentales que hacían, ¿no? Escúchame. Con fotos, vídeos, no sé qué, evidencias de que había unas sirenas que el gobierno lo tenía oculto en una especie de tanque y había un ex militar que no sé qué que lo estaba contando y yo me quedé en plan, yo digo, ¿esto es real o me están tomando el pelo? Claro, pero yo en aquel momento era yo era mucho más joven y yo digo, oye, me está gustando, yo me lo tragaba y yo digo, oye, ¿es verdad? ¿Hay sirenas? ¿O esto es fake? Ya, claro, con el tiempo te pones a pensarlo y lo ves de nuevo y dices, coño, esto es una tomadura de pelo, cabrones. O sea, habéis jugado con mis sentimientos. Yo pensando que había sirenas ahí, otra subespecie en el mundo y me encuentro que no. O no, nunca se sabe. ¿Sabes? Un día te dicen que ven un calamar y luego te dicen que ven ahí una medusa gigante. Y hay cosas así, O sea, es curioso. O sea, que no me engañen. Igual también que vi el documental este del megalodón. Un documental así del megalodón. No, es que hay indicios del megalodón, que si no sé qué, que si está vivo. Y yo dije, ¿cómo? Dame ese bicho. Paso de cogerlo. Y yo me quedé en plan, yo digo, no puede ser. Había fotos de fotos de los años 40 con los submarinos y yo dije, ¿esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Me están engañando? Y luego me encuentre de que verdaderamente era todo fake. Yo dije, Bueno, supongo que básicamente será para entretener, ¿no? Pero hostia, tío. Yo me lo tragué. En verdad el documental estaba bien. Sí que es cierto que ha habido vídeos que han salido, que se ha visto siluetas grandes en el fondo del mar, de lo que sería una composición de un cuerpo bastante grande con una aleta grande, claro, por las dimensiones. Pero no estoy seguro de si fuera si es de un mega, tío. O sea, es que un mega es muy difícil, es que no sé, tío. Lo veo un poco complicado, que hubiera un mega actualmente. Principalmente pues estamos hablando de un bicho que son 20 metros y son varias toneladas de peso. Estamos hablando de un bicho que... Tío, escúchame, no puede ser. Ese bicho no puede estar ahí. Hubiera indicios, ¿no? Ahora estamos hablando de una criatura marina, carnívora, que básicamente lo que va a hacer es una destrucción. Se va a cargar ahí, vas a tener a ballenas ahí a punta pala en cuerpos en las costas. No. O nos están engañando, están ocultando la información y cuando el bicho ataca, pues los gobiernos actúan. ¿Te imaginas esta conspiración? ¿Tú te imaginas
Hombre, ha habido conspiraciones y tal, pero hostia. ¿Ocultar una criatura así? ¿Por qué? ¿Por no crear alarmismo de que hay un bicho, un tiburón de 20 metros en el mar? Claro, pobres hoteles, ¿no? De las costas se van a quedar sin clientes. Someone has already taken a close interest in this tomb. Hay que... Bueno, vamos a explorar aquí la cripta del señor Flamel. A ver si encontramos la piedra filosofal. Venga, va. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte la venda ahí. Que me da una ficha de carruaje, tío. Yo no quiero una ficha de carruaje, yo quiero que me dé atuendos. En su puta madre. Vale, varias herramientas, excavaciones y elevación. Se han abonado la cantidad de 140 libras entregado por carpintero Bergot de Monsieur Joseph Balsamot en su taller de la Quartier de Saint-Eustache, cerca de las Tuileries. Yo no sé, tío. Yo cada vez que hablo, yo es que no entiendo. Yo estoy leyendo, tío, y parece que estoy hablando una especie de combinación de un catalán francés. O sea, tiene muchas similitudes. Es que no entiendo. Tiene todo un derivado de algo. Mira, el minero este. Está muerto ya. ¿Sabes? Sí, hoy sí que vamos a hacer... Hoy dos directos, ¿sabes por qué? Porque este juego está chulo, me está entreteniendo y encima me está entrando las ganas de seguir jugando. Entonces, básicamente, cuando un juego me engancha, quiero jugar. Como si es 1 hora y media, como si son 2 horas, como si son 3. Hombre, evidentemente, tenemos tiempo hoy. Aún tenemos tiempo. Aún hay margen. Cuando tenemos margen, hay margen. Hola. Me va a enganchar. A tomar por culo. Oh, me vas a hacer dar la vuelta otra vez por las catacumbas. Ahora que habíamos hecho una conversación intensa sobre vampiros y conspiraciones del megalodón y cosas por el estilo y cosas de las sirenas. Voy a pasar de estos gilipollas. Que les den por culo. ¿Qué más? Ah, sí. Oye, hablando de sirenas, me estoy acordando de la serie de... Esta serie, coño, sirena. ¿Cómo se llama, coño? Me cago en la puta. Ah, sí, el H2O, sí, la serie de las sirenas, esa. Esa serie yo la vi. Joder, macho, que estocada mete el cabrón este. No sé si es de hielo o de fuego, le mete el fuego. Buah, es de fuego, entonces el hielo. Bueno, no creo que vaya a necesitar nada de eso. Abrimos el ataque. La serie de H2O, la serie de H2O. Básicamente la serie se basa en... Coño. Coges... Son 3 chavalas que se meten en una especie de cueva, no sé qué, mágica.
con la zona del agua y básicamente como justamente hay una abertura arriba justo en la cueva, en el techo, donde básicamente si hay luna llena se refleja en esas aguas. Parece ser que esa luna es mágica o las aguas no sé qué. Y básicamente si tienen contacto con el agua se transforman en sirenas, ¿no? Y yo me quedo en plan... no sé si tragarme todo esto. Bueno, pues sí, se transforman en sirenas. Y tú dices, ah, vale. Bien. Bueno, a ver, la serie no está tan mal, la verdad. Hombre, las primeras temporadas están bien. Luego cambiaron cosas, que si no sé qué. Yo dije, se me está haciendo un poco pesado ya. No tengo ganas de verla. Es lo que digo, hay series y series, ¿no? Y hay otras series que no... No le veo yo mucha chicha. Hay series que no le veo yo. Luego tienes la película del Megalodón, que básicamente tienes a Jason Statham básicamente enfrentándose a un puto bicharraco de más de 20 metros y hace acrobacias con el submarino, evita que se lo jante, no sé qué mierdas, y parece que Jason Statham puede contra un Megalodón de más de 20 metros tranquilamente y le esquiva. Es como en la segunda película. En la segunda película te para a un Megalodón en medio, hay unas tablas con las piernas, lo para cuando un bicharraco de eso te embiste y lo para con las piernas, tío. ¿Qué pasa? Tiene superpoderes. Un día de estos te van a sacar otra película con Jason Statham matando a un kraken o algo por el estilo. Te van a meter ya criaturas mitológicas. A ver. Vale, tenemos que ir aquí. Vamos aquí. O sea, no sé. No sé qué tipo de fumadas se fuman, tío. Oye, pues te digo una cosa, por encima la película tuvo éxito. Ojo, que la primera película me gusta. A mí las películas de tiburones me encantan, Hay buen material. Algunas no. Hay películas que son malísimas. Es como, por ejemplo, yo que sé, el tiburón fantasma. El tiburón fantasma es un churcio. O sea, básicamente es un tiburón que se lo han cargado y es un fantasma ahora. ¿Y qué es lo que hace el tiburón? Ah, pues básicamente se carga a cualquier persona, en donde sea, en el agua. O sea, básicamente te estás duchando y aparece. Y ¿cómo es esto? Escúchame, cuéntame eso. Hombre, no, tío, no. ¿Qué tipo de droga usan aquí la gente? Si yo me quedo en plan, ¿qué dice? Es como las películas de Sharknado, tío. O sea, la primera película tenía sentido, pero es que la siguiente ya es una fumada, o sea. Y tuvieron éxito. Yo no entiendo cómo cojones ven esas mierdas. O sea, hay películas que son para verlas una vez, quizás, y poco más. O sea, es como conmigo no cuentes para ver más de esas, porque no las voy a ver. Es como, yo que sé. Ojo. Bueno, yo os digo, mira, yo lo dije en su momento, hay algunas películas sí que no volvería a ver. No me llaman la atención. Es como la de perros callejeros, ¿no? Bueno. Vale, perros callejeros. Las películas de los 80 que vale, yo la he visto. Las tres. La primera está bien y tiene un pase, pero es que las otras dos ya me cuesta fumármelas. No son muy buenas, la verdad. Ojo, que igual en su momento estuvieron muy bien y a quien le guste ese cine le encanta, pero a mí es que verdaderamente las vi. Dije, las tengo que ver una vez y ya está. Y que ya no cuenten más porque no iba a volver a verlas. Es que tío, te lo juro, es que me pareció una fumada muy rara.
Como me lo he cargado. Buah, son de los carro ya de 2 golpes, en verdad. Te quedas ahí pensando en la película de perros que hay en verdad, me he tirado. Porque quería tirarme ya. Estas películas que dices, ¿de dónde han salido, tío? Como por ejemplo, el otro día... No, el otro día no. Habían... No sé si lo iba a hacer, no sé quién lo iba a hacer, no sé quién lo iba a hacer, pero había escuchado que iban a hacer una serie del Lies of P. Que tuvo mucho éxito, que querían hacer una serie, no sé qué. Y yo dije, bueno, pues hacer la serie si queréis, me parece estupendo. A mí me da igual, si la serie está bien, ¿por qué no? ¿Sabes? La serie está bien, ¿por qué no? ¿No? Por ejemplo, hay una cosa que tendrían que hacer. Y yo he dicho hace mucho tiempo. ¿Por qué no sacan un puto anime de Dark Souls o una serie? Porque verdaderamente hacer una serie o una película o un anime de Dark Souls es que vendería un montón. Pero no, ellos no quieren hacerlo. No sé qué, no sé cuánto. Iban a hacer no sé cuántas cosas y no las han hecho. El mes que viene tenemos la serie de Fallout, ¿no? Vale. Pues yo lo explico. Tú como miembro Prime, o sea, si tú haces un directo, yo que sé, del Fallout, o sea, tú puedes ver una serie, ¿no? Una película, por ejemplo. Tienes una opción de puedes retransmitir eso. Pero básicamente te pones a ver esa película o serie o lo que sea del Amazon y puedes hacer retransmisión de ello. Y puedes verlo junto con tu comunidad o con quien sea, ¿no? A fin de cuentas, pues vale. Eso directamente la plataforma lo ha quitado, porque les ha dado la gana, ¿vale? Pues bueno. Esto lo vi la otra noticia porque iban a sacar la serie, lo dijeron porque había un creador, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, no tiene importancia ahora, pero el hecho es el contenido del mismo, ¿no? De que básicamente él iba a hacer retransmisión de la serie de Fallout con toda su comunidad, que lo iban a ver juntos, así no sé qué, y todo el mundo comentando, pues los capítulos que se iban a ver, y al final no se puede hacer. O sea, tú no puedes hacerlo desde el Twitch. O sea, no te dejan. Antes podías y ahora ya no. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business discreetly. Es un poco extraño. Uy, vaya algo. Yo, Víctor Terquitín, Marqués de Mirabeau, solicito que contacte con el intendente de policía de la ciudad de Grace para llevar a mi hija, Luisa Marqués de Cabrís, al convento de Raúl Traqueste. Les confiero el cuidado de sus hermanas de la visitación, quienes se aseguran de que pase el resto de sus días con ellos dedicado a la oración y la contemplación. Es el precio requerido para que la pobre mujer, Dios mediante, expíe los pecados de su alma. Figura de la inscripción a la atención del teniente general de la policía. Oh, vale. Tenemos una cartera de cuero. Tenemos cositas. Eso es un eco. Mira. Rosette, you're so beautiful.
stay with me always, n'est-ce pas? ¿Cómo? Without you, mon ami, I'd be all alone. ¡Hala! This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Cojones. ¿Qué ha pasado? De Origins. Aquí ha pasado algo, ¿eh? Aún no tengo claras sus verdaderas intenciones. Tanto usted como yo conocemos las disputas entre ambos, que ha desembocado a mi huida. A pesar de la distancia que ahora nos separa, lo que... ¿Cómo? Lo que le he visto hacer con mis propios ojos sigue atormentándome. Buah. Y ahora quiero mi ayuda para perfeccionar mi arte de la sugestión. ¿Cree que pienso guiarle? Sabiendo lo capaz de lo peor. El modo de privar a una persona inocente de toda voluntad y convertirla en un dócil siervo. Eso me lleva a creer, Monsieur, que ha perdido usted cualquier atismo de sentido común. Dr. Frank Mesmer. Interesantes revelaciones. ¿Ves? Estas cositas son las que me gustan de un juego. Que me intrigan, ¿no? O sea, tienes ahí un montón de secretos, cosas. Esto es una... míralo. Esto es lo que están utilizando para traspasar la esencia de la gente. This notebook appears to be very old. I should show it to Abbé Grégoire. Monsieur de Legont. Lamento la dificultad imprevista de la que me ha informado. Si no le ponemos pronto fin al buen discurrir de nuestras operaciones, podría haberse alterado. Si tal y como usted asegura, la bailarina abandonará verdaderamente Saint-Cloud rumbo a París. Se está atacando a nuestras máquinas con la eficacia que describe. Le exijo que descubra cuánto es la naturaleza del error, del funcionamiento que le permite ignorar las órdenes que había recibido y enterarse de por qué se ha vuelto contra nosotros. No quisiera dejar de confiar en usted, Luis. Hostia, sabe lo de la bailarina. Claro, nosotros somos una bailarina, en verdad, una bailarina. Pero ya es diferente. No sirve a las órdenes. ¿Ves a lo que me refiero? Que tiene una similitud con el IOP. Por ejemplo, el Pinocho, básicamente lo que hacía, estaba ajeno a las órdenes de las demás marionetas. Y esta es un autómata que está ajena a los demás autómatas y a las órdenes. Les hace especiales, diferentes. ¡Guau! Tiene chicha, ¿eh? Tiene chicha. Por eso siempre digo que, o sea, puedes ver una serie, una película, yo qué sé, lo que te dé la gana, ¿sabes? Lo que te salga. Pero a veces te pones a jugar a ciertos juegos y dices, coño, tío, es que tiene chicha, ¿no? Tiene información. O sea, te intriga, ¿no? O sea, y eso es muy chulo, ¿eh? Eso está bien, que haya series y que haya videojuegos que te enganchen, ¿no? De esta manera, que te intrigan. Al final te pones a investigar, te pones a mirarlo y dices, hostia. No sé qué. Vale, pues ya tenemos la información que queríamos. Y nos podemos marchar. Voy a utilizar. Yo aquí tengo una cosita que se llama esto. Vas a utilizarlo. Vamos a viajar. Les invalides. Investiga el lugar del experimento. Vale, tenemos que ir aquí, que estaban los experimentos haciéndolos. Vamos a investigar. ¿Sabes? Hay muchos juegos que están muy bien, ¿eh? Es como, por ejemplo, cuando estábamos jugando al Dead Island. El Dead Island 2 estábamos jugando, estábamos disfrutando, que si no sé qué, matando zombies, el amigo, el
el carapocho, el lobezno que estaba por ahí. Y luego te das cuenta de que habían hecho experimentos básicamente para crear un ser superior, ¿no? O sea, básicamente todo era un fin para hacerse especiales. O sea, había gente que era inmune y tenían superpoderes. Era una cosa muy extraña. Oye, me estoy dando cuenta que cada vez los enemigos son diferentes en las zonas. Y cada vez te los venden más tochos. No, ¿eh? Los golpes que le estoy pegando. Nada, al final me he comido los dos golpes. Es aquí el árbol. The field with the dead tree. Good. Ah, I'm sí. nearly there. Este árbol, tío, mira, este árbol parece el de Sleepy Hollow, tío. Qué mal rollo me está dando. Así te lo digo. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Míralo, 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 el conde. Es un cara a cara con el conde. Don't move. Ah, that cursed dancer! May you be devoured by rust. ¡Hala! Me he quemado ahí. Ah, este bicho de una mierda, la verdad. Así te oxides. Yo, que inquina, ¿eh? Para soltarla ahí toda la pesca. A ver, ¿dónde está usted, caballero? Hostia, miren lo que están haciendo con los experimentos aquí, a ver. Un día de aceite de estos. Bueno, mira quién tenemos aquí. Una cosa, ¿el conde me lo voy a cargar? Ya no es por nada, pero tengo pendiente, o sea, estoy acordando del Wulong, un juego de, bueno, tipo Souls. Básicamente se basa en lo que es los juegos de Dynasty Warriors, ¿no? O cosas así. Es del mismo personaje, son personajes históricos, ¿no? De la antigua China, los periodos. Y básicamente están los personajes, bueno, pues en este juego pues es tipo Souls-like, pero tienes poderes, se transforman en bichos. Es bastante curioso, ¿no? Porque la verdad es que me llamó bastante la atención. Y lo jugué, lo probé. Y dije, hostia, pues yo el juego está guapo, no sé qué. Me lo pasé. Y me dieron DLCs y tal, y no los he comprado, no sé qué. Vale. Pues yo he pensado, yo, como tengo que hacer, como tengo que jugarlo, igual lo juego de igual alguien de. Pues alguien que me ve, o gente, pues decide jugar, o yo qué sé, ¿sabes? Pues. Le he metido congelación, quería joder. Joder, por tonto. Y lo estuve pensando de volverla a jugar y, bueno, pues pasármelo, subir más niveles, tal, ¿sabes? Que tengo un buen equipo en verdad en el juego, y el juego es súper sencillo. Encima le han metido actualizaciones y se ve que lo hicieron más accesible, más fácil. No era tan difícil, la verdad. Me parece muy sencillo. ¿Y yo por qué no puedo coger esto? Ah, no lo puedo coger, vale. Digo, coño, ¿por qué no lo puedo coger? Y le han metido bastantes DLCs, y la verdad es que lo quiero comprar. El otro día lo vi en la edición física, la edición del Wulong, una deluxe que viene con una cajita metálica que no sé qué, vale 50. Y yo pensé, vale, mira.
no está mal. El juego la verdad es que me gustaría tenerlo en físico, pero es que son 50 y la carátula metálica, que son no sé qué, vale. Pero es que no viene el pase de temporada. Yo dice, coño, si me viene un pase de temporada, lo que sea, pues es guau. No se ha llevado a nadie, vamos a ir a por él. Vale, si hubiera sido así, ¿sabes? Yo digo, coño, pase de temporada 50 pavos, y yo digo, coño, el juego en físico, libro de arte, caja de metálica, y yo digo, con pase de temporada, digo, bueno, va, lo pillo. Nada, que va, no tiene pase, tengo que comprarlo aparte. Entonces, nah, lo dejé ahí. Monsieur de Leconte. ¿Quién se cree que soy? Puedo leer entre líneas y veo lo que está jugando. No tiene ya suficiente con obligarme a exiliarme. Ahora he decidido también acosarme con en la distancia. Le exijo, Monsieur, que no vuelva a escribirme. Puede tener por seguro que no recibirá nada de mí y que me llevaré a la tumba los secretos quiera que desvele. Además, por última vez, le prohíbo terminadamente usar lo que ha enseñado con los fines criminales que tiene en mente. Rezaré por la salvación de su alma. Es todo cuanto puedo ofrecerle. Allí el doctor Frank Mesmer. El doctor se fue. El doctor se fue. The sleepless slaves. They meant the automats. Feeding off the blood of innocent people. Monsieur Raymond was completely mistaken. I must inform No son him. humanos. Para apaciguar sus dudas me he tomado la libertad de preparar una demostración en vivo. Hace 4 días el cuerpo de mariscales llevó a cabo una serie de redadas y se agenció más o menos un centenar de fugitivos negros. Hostia. Ahora mismo están encerrados en el Depot de Noise de Tour de Diable. No me cabe ninguna duda de que la mayoría son esclavos que han huido. Lo repito, mis trabajadores mecánicos son incansables, pero para que el fuego arda hay que arrojarles troncos. Por eso es más necesario que nunca continuar con el comercio de esclavos. Será esencial para la prosperidad de las colonias, solo que ya no tendrán que brindar a los esclavos sustento y alojamiento. En cuanto desembarquen, pasarán del estado humano al de fluido de vida. Imagínese el ahorro. Serán leña para el fuego, Monsieur, y nada más. O sea, los autómatas funcionan, ojo, por la sangre y la esencia de la gente. Vale. Esto quiere decir que los están utilizando. O sea, han utilizado a la gente, tío. O sea, que los autómatas son esclavos en verdad. Bueno, pues esto es un problema, ¿eh? Es un poco triste, ¿no? Es bastante triste. Joder, cada vez la situación se va revelando más cositas, ¿eh? Esto me gusta, ¿eh? Me gusta. Tenemos chicha ahí de información, importante. Eso es bueno. Vale, viajar. Vale, pues nada, esto ya los tengo. Tendría que ir al Luxemburgo, que tenemos que contarse a la Monsieur, mostrar la caja Monsieur, informar de ello a Abad y dar las acciones a los otros. Y ya tendremos hechas varias de las misiones secundarias de ahí. Fua. Vale, tenemos que dar las acciones también a esta gente. A uno o a otro. Vale, vamos a informar a este señor. Hola, vale. Sí, tengo información. I found this notebook written in Latin. Eso es en latín, ¿eh? Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Balsam. Aegis, what a ¿Qué has find. encontrado? This Dime, handwriting, dime. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own No me hand. jodas. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean Sí, from sí, it. tú estudialo sin tiempo. Have you No tengas finished reading prisas. the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me.
In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with vamos a ir al wandering sitio souls, oscuro, verás tú. tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a Cuarta vez, 4th time. no, He Flamel. wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of 1418, March, ¿ves? 1418. Siglo XIV, en verdad. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in Hostia, this es una buena purgatory? pregunta. Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the Quartier de Buah, l'Hôtel otra de vez al Ville. hotel, tío. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. Vale, no puedo But it hacerlo. is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Bueno. El viaje final de Nicolas Flamel. Tengo cositas para usted. Monsieur Julien, Raymond, Go on. tengo información. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. Todo van a ser automatas. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Claro. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the tenemos la key. llave. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. Este sabe That's mucho. 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité.
Ahí le catité. Me han dado un logro. No, un logro. Me han quitado la llave. Oh, sí. Me la han quitado. ¡Qué perro! Monsieur Bailly. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenais' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenais and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. Me jodas. Lydia! You monster! What did you do to her? Vale, ya sé lo que pasó. Es que lo llevo diciendo hacía mucho tiempo. Ya sé quién está conectado a ella. Ya está. Good God. Lydia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athenais de Vaucanson. La tiene él. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenais. It is her spirit that Lo animates. sabía. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenais as soon as possible. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Lydia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive. This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Oh, manda otro logro. Lydia. Sigue el consejo de baile para averiguar la verdad sobre Lydia. Mi querido Bailey, te escribo en secreto y con gran premura. Que Dios proteja a la criatura mecánica que envió modo de mensajero con esta carta. Me han hecho prisionero y no han tratado en modo alguno de ocultarme lo que me aguarda. Me envían a la Bastilla, donde pretende obligarme a desvelar mis últimos secretos. Por suerte, Athenais ha podido escapar, aunque tengo claro que tratarán de localizarla. Acude a su rescate si es posible. Si cayera en sus manos, la usaría como elemento de extorsión, pero tranquilo, que no me sacarán ni una palabra, aunque signifique renunciar a mi vida. Allí, tu amigo Eugene.
O sea que a ella lo que le da vida es la otra. Y... Hostia, esta chaqueta es mejor. Hostia, me baja un poco el equilibrio un 4%. Pero, bueno, 36 a un 32. Bueno, y resistencia a la escarcha. De un 4 a 1%. Bueno, lo voy a meter igualmente, me da igual. Buah, esto baja un montón el equilibrio, ¿eh? Uf. Ah, le aguanta un 3%, ¿eh? Y le aguante baja un montón. No, yo creo que este está bien, me lo quedo con este. Buah, pues es un problema, ¿eh? Monsieur B.E., do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? A most unusual thought. What do you have in mind, Aegis? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? Porque I está hope Nico to find Aflomer. answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. Los What blueprints, diseños. mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Podría ser. Song, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Vale, seguiremos la pista. A ver, hostia, hemos completado un par de misiones. De fondo de desaparición. Habla. Hostia. Ah. Hay bonitos diseños. So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille. He's holed up in... Y As for the lanterns, Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his explosive cannonball? no. That's a pity. Let's see. I know he's close to Monsieur Marat, the patriotic journalist. Sí. He's currently in hiding in the quarry, but please, it would certainly... I have recovered Do you intend to entrust them to me? I have not decided. You can't wait much longer, madame. Postponing this decision will only fuel rivalries within our assembly. Goodbye, Monsieur.
A ver, lo que uno lo que quiere es coger y básicamente tener el poder, ¿no? Básicamente darle, bueno, comprar el pan. Básicamente este necesita recursos y poder. Necesita recursos básicamente para construir una república. Y el de Lafayette es básicamente lo que quiere quiere un ejército básicamente para destruir a los autómatas y recuperar París. Porque aún hay efectivos y podría pagarlos, pero claro. Este es monárquico. Este es republicano. Bueno, da igual. So how is Monsieur Marat? I haven't Toma. met. He is your own. He's hold. I have Do you intend to? Yes. I have chosen. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. When a monarch violates the people's most fundamental rights, insurrection is their most sacred and indispensable duty. But we must be wary of warmongers, who would lead because all they truly want is to become tyrants in turn. Mira, manda un loro. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Anda. Anda, tenía que salvar a la mujer antes que conseguir el dinero, ¿no? Salva a Nedker encontrando a su mujer antes que su dinero. Claro. Porque era así, ¿no? Vale. 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 Tiene sentido. ¿Ves? Llevo diciendo desde no sé si fue en el primer directo que hice, de que el autómata tenía la esencia de alguien y que por eso estaba viva. Y cuando vi a la chica en un recuerdo dije, es ella. Yo dije, ella, lo tiene ella. Era ella. Curioso, ¿eh? Bastante curioso todo. Me gusta cuando se juntan las herramientas y todo, tío. Vale, el diseño está ahí abajo. Es bastante curioso cuando se unen las piezas, ¿no? De las cosas. Ay, que me caigo. Mira. A mí no me le da, ¿eh? Ah, toma por culo. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. ¿Dónde iba ese? ¿Me va a atacar o qué? O sea, tenía intención de atacarme, lo he visto, ¿eh? Esto está bloqueado. Está muerto, le pego un toque de eso y se acabó. No tiene más. Bon Dieu, boss. It hurts. It hurts. Steel yourself, Claude. Just be thankful you got out alive. ¿Qué pasa ahí? I'm still in pretty bad shape. Et puis quoi? Don't you think it was worth it? This tunnel is a gold mine. ¿Han What encontrado? we've managed to gather will be set for a long time. Sí, hola. Monsieur. Huh? Who goes there? Oh, so let's get the hell out of here. Run, Claude. Run if you can. No me Oh, ocurre. I told you we get caught. Molière, salido, como por culo.
Es verdad, a mí me da igual lo que hayan hecho, ¿eh? Ahora es cuando mi personaje se vuelve más ágil, ¿sabes? Tengo que ir por aquí, ¿no? ¿Qué más abajo? Voilà, mira, enemigos secretos, tío. Están electrocutando, me van a matar. O no. Yo me voy de aquí para mierda, no hay nada para subir. Compay. Ah, me los he cargado, no hay nada. Mira, aquí está, hemos abierto la puerta para volver. The looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance. Se viene que me va a hacer daño. Vale, uno menos. Y aquí hay un cofre, vamos a abrirla. Seguro que encontramos algo así. No, flecha de carruaje, no, tío. Ludius blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Monsieur Bailly will be delighted. Vale, tenemos que volver. Ojo, ojo. Mejoras. Ah, la durabilidad sube el... Manda correspondencia. Ah, mira, mira, mira. ¿Este quién es? Vale. Mira, una correspondencia rápida.
Joder, y otra vez vamos a hacer. Joder, no estamos avanzando mucho en la misión principal. Nos hemos quedado haciendo misiones secundarias y estamos aquí. Venga, fiesta, fiesta, ¿sabes? Te quedas en plan, venga, fiesta. A ver, hay que entregarle los planos a esta gente para no sé qué, para que consigan desmontarme o de alguna manera desactivarme para poder entrar en el mundo de los espíritus, donde está supuestamente atrapado el fantasma de Nicolás Flamel, un espíritu ahí. Es una parodia aquí. Esto tiene que ser algo para tomar pastillas. Toma, te traigo los planitos. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Pobrecito. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. Ahí, investiga. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. ¿Le van a meter un temporizador para que se active al cabo de unos minutos? Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Lo han resuelto. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. O no la jugamos, what do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Ahí estamos. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Mira cómo tenía la llave el cabrón ese también. Ahora tengo que entrar en el modo limbo, tío. Estoy flipando. Ahora vamos a visitar el mundo de los espíritus. ¡Viva! ¡Vamos! Vamos, tenemos que ir a la cité. Estamos en el limbo. Tendremos que entrar en el limbo. Es flipante, tío. Es para tomar pastillas, te lo juro. Es que me cago en la puta. Ay, es que es mortal. En fin. Oh. Ay, Dios mío. Tengo que entrar en el limbo, tío. Entrar al limbo. Vale. Vale, el camino por donde es exactamente. ¿Es por aquí o me estás engañando?
No, es por el otro lado. Está en la plaza de San Mary. Vale. Me estoy metiendo aquí un poco chungo, ¿Cómo cojones voy ahí? Me medio perdido, ¿no? Esto tiene que ser por la zona de la tumba del Flamel, ¿no? Que yo fui. Claro. Por aquí. Yo no recuerdo haber matado. Yo no recuerdo que tuviera que... Claro. ¿Por dónde cojones fui? ¿Yo fui por aquí o fui por el otro lado? Ah, sí, es por aquí, es por aquí. Ya está, ya está. Todo, ya veo. Qué raro. No tengo llaves, tío. A ver, también es cierto que estoy en el mismo mapa. Y el mismo mapa es este. O sea que tampoco hay mucho más. Toma, llave del cementerio. Mira, me ha hecho un bloqueo ahí para no poner. Pero tampoco le ha servido mucho, así que me da igual. Mira el afilador, tío. Uy, uy, uy. Como ha llegado el afilador a la puerta de su casa.
mira, he encontrado la parte esta que se tenía que derruir. Lo están haciendo mover por zonas bastante sinuosas. Estos cofres tienen algo. Venga, va, a ver qué me das. Ficha de carruaje. Mira, yo no quiero fichas de carruaje, no me valen. Monsieur Ladril, le ruego que venga a rellenar el agujero que hay junto a mi establecimiento. Tal y como acordamos, debería saber que los sacadores usan esta pasadizo una y otra vez para usurparme las reservas almacenadas en la bóveda de mi almacén. Esta estresante situación requiere su atención inmediata. Emile Coty, mercader de semillas, Rue Montmorency, es la antigua residencia del alquimista. Vale. Esta es la antigua residencia del alquimista. Hostia, es la residencia de Nicolas Flamel. Esto es un sitio histórico. No. ¿Qué cojones es esto? ¿A dónde me está llevando esto? ¿Esto puede hacerlo? Monsieur. Zounds! Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony, all bound to the anchor. Piedra ancla. What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child, searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then, those whose thoughts passed through me. A minister of God, tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Sí, Monsignor de la Fare. A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. The anchor stone, monsieur? Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. A rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. ¿Qué le pasa? So is verily mine dark confine.
Lonely, so lonely that mine vessel is no more, and my soul still clustered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter my stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Sí, eso es lo que dice. My God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! Ya está, ya hemos llegado, ya está, se ha pasado la aventura al mundo de los espíritus. Buah, yo me esperaba que iba a explorar la zona o algo, ¿sabes? Me han engañado. What a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately. Otra vez el Abbe, tío. A través de lo perfecto, lo imperfecto será purificado. El sol, padre de todos, los metales, la luna y su madre. Depende del magisterio. Y los sabios trabajan en un ciego sumido en dudas y oscuridad. El alma del cuerpo liberado no sufre necesidades terrestres. El lápiz filosophorum colma hasta el más mínimo de tus deseos. El bienaventurado peregrino del limbo no anhela el oro de príncipes, jactaciosos o mal, o melancólicos. La muerte no teme ni llora la desoladora existencia carnal. Por ello, el celestial piedra ancla es el mayor de los tesoros. Si me ocurriese alguna infortunio, os ruego, Ambrosio y Roland, mis valorosos discípulos, que selléis por siempre mi despacho. No cojáis nada, ni mováis ni más mínimo de mis efectos. No he construido un muro para que nadie pueda volver a pisar aquí. Silenciad el saber que hemos adquirido tan peligrosos manos ignorantes. Rogar a Dios de que en su gracia perdone el pobre pecador que ha marchado a su eterno descanso. Vuestro maestro, Monsieur Nicolas Flamel. ¿Ah? ¡Wala, chaval! Eso sí que es interesante, ¿eh? Voy a utilizar la moneda. Tenemos 7. Para eso están. Vale, tenemos que viajar. Vamos a viajar a Luxemburgo. Vamos a continuar las misiones. Bueno, la misión secundaria de Nicolas Flamel. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan. Can I help you, Aegis? The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicolas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Fare, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. La piedra ancla, ¿eh? Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought.
The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Venga, vamos a ver, vamos. Goodbye, mon père. Ay. La piedra. La tenemos. Ya están todos mirando, chaval. Míralo cómo miran. Lo tenemos. Esa es la piedra de la orilla. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Seigneur! Dieu nous garde! Oh, blessed maid who has broken my chains! Increíble. Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! Yo el otro, mira, el otro está Et flipando. cum haec dixis et videntibus illis elevatus Eso para est. rezarle. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed Buah, with a chaval, clear vaya head. fenómeno han presenciado You are estos. mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. Son unos From this apóstoles. day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. Bueno. Chaval. That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At a moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer. Ya está, otro más. El viejo alquimista. Ya está, realiza la investigación de la vez, Gregory. Este era un logro trofeo completar esta misión. Vale. Vale, hemos completado un par de misiones secundarias. Lo que no sé si las misiones secundarias son perdibles algunas o directamente no aparecen o lo que sea, ¿sabes? De todas las maneras, tenemos que ir aquí. Tengo que ir a las canteras de Montpellier. Y Montpellier. Ya está. También tendría que ir a la Bastilla, que ahí es donde están. Pero no sé. Bueno, la cantera, chaval. Esto es un nuevo mapa, ¿eh? Ir a las canteras de Montpellier.
Bueno, yo creo que esto sí que lo vamos a dejar ya para otro día. La verdad es que ha estado muy bien. Hemos estado casi 3 horitas aquí. Hemos hecho un montón de misiones secundarias. Hemos avanzado un poquito. Hemos descubierto secretos reveladores bastante interesantes. Y nada, bastante chulo, bastante bien. Bien, bien. Así que nada, agradecer este ratillo y ya sabéis lo de siempre, ¿no? Dale al like, comenta, ¿no? Y nada, agradecer el apoyo, que es muy importante, que siempre se agradece. Y nada, recordad también que tengo recomendados a los creadores de contenido, que los tenéis justo en el apartado de abajo, en recomendados. Que bueno, pues siempre podéis seguirlos, echarles un ojo, apoyarlos también, que siempre se les agradece, ¿no? Así que nada, poco más que añadir. Ahora mismo espero que hayáis disfrutado, nos vemos en la próxima, disfrutad de los juegos, como siempre digo. Y nada, hasta la próxima, adiós.